Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Hola, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, gracias a la Red de Comunicación Regional y también a la Asociación de Contribuyentes del Perú. Y gracias también a Black Coffee. Black Coffee, un café de especialidad que apuesta por caficultores del Braem, de Cajamarca, de Amazonas, de Oxapampa, Amazonas, especialmente ahora que tan mal la están pasando nuestros hermanos de allá, y que ustedes pueden conseguir este café, que es uno de los mejores cafés del Perú, en este número de WhatsApp. Anótenlo, 997-393-766, Black Coffee, 997-393-766. Disculpen por mi retraso, pero tuve unos problemas de conexión que está teniendo definitivamente el señor Pedro Castillo con la realidad, ¿no? La filosofía antigua hablaba de un término que se llamaba escotosis. La escotosis, una palabra griega, significaba la mentira existencial. Una palabra griega muy divertida, escotosis, ¿no? Mentira existencial. Y pareciera que el señor Castillo en verdad está envuelto en una especie de mentira existencial. Ayer dio un mensaje a la nación de menos de 4 minutos, en los cuales lo único que dijo fue que deslindaba de la corrupción, pero no explicó nada más. No explicó por qué se quitaba el sombrero, no explicó por qué se iba en la noche escondidas a Breña, no explicó para qué se reunía con las personas con las que se reunía, no explicó quiénes más estaban involucrados, etcétera, etcétera. No explicó, la verdad, nada. Y dejarle, ¿no es cierto?, la responsabilidad de la investigación a la fiscalía, a las autoridades, es bastante cómodo toda vez que a él nadie lo puede investigar, ¿no? Y así pues cualquiera, digamos, reparte la pelota, porque sabes que nunca te la van a pasar a ti. Ahora, esto tiene diversas consecuencias, no solamente ya legales, sino políticas, pero para tocar este tema justamente, tenemos con nosotros a un invitado muy especial, al exministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Gustavo Adriancén, quien además ha trabajado en temas de derechos humanos, pero también internacionales. Tengo varias preguntas para ver con respecto a este tema y otros aspectos. Doctor Adriancén, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, José Ignacio, muchas gracias. Un placer estar acompañándote a fondo por RCR. Adelante. Gracias y disculpe la demora, pero tuve unos problemas de conexión virtuales. A ver, hay una primera pregunta que nos hacemos en este caso concreto, digamos. Fíjense que no vamos a hablar tanto de Castillo, sino quiero que nos explique, este programa llega a muchas regiones, a gente que a veces no entiende mucho de política, de administración pública. ¿Cómo procede en este caso el sistema de justicia? O sea, hay videos en donde el presidente de la República sale clandestinamente, digamos, del Palacio de Gobierno, de su casa, y se va a tener reuniones en una casa en Breña, ¿no? Reuniones además en donde es llevado, evidentemente, en un auto oficial, resguardado por seguridad del Estado, y en donde toma, digamos, realiza reuniones que pueden ser personales o no. Pero tenemos acá indicios de que hay algo raro, porque finalmente todo funcionario público pasa por la ley de transparencia, etc. ¿Cómo procede acá el sistema de justicia desde el comienzo? ¿Qué cosa es lo que debería pasar? A ver, José Ignacio, en primer lugar, para hacer un poco de pedagogía, lo que debemos hacer es recordar que el presidente de la República durante su mandato solo puede ser acusado por las razones que están contenidas en el artículo 117 de la Constitución. Me refiero a impedir las elecciones o el funcionamiento de los órganos electorales, no regresar al país cuando el Congreso le haya dado autorización. Son 4 temas sumamente puntuales. Y en esos 4 temas, lo que hizo
el legislador constituyente, cuando elaboró la Constitución, fue restringir al mínimo las posibilidades para acusar al presidente de la República. ¿Por qué? Porque al presidente de la República hay que darle estabilidad para que el mandato gubernamental pueda realizarse íntegramente. Entonces, aquí tenemos una primera consideración. Algunos de los hechos que hemos visto encuadran dentro de los supuestos constitucionales para acusar al presidente durante su mandato. No, José Ignacio, ninguno. Entonces tenemos que dejar de lado que el presidente vaya a ser acusado durante su mandato por estos hechos. Lo que podría ocurrir es que si el presidente comete un delito hoy día, diferente de los 4 supuestos constitucionales, esos delitos se reservan hasta el momento que él deja de ser presidente y entonces recién se le puede acusar. ¿Me dejo entender? Solamente por delitos distintos a los contenidos en el 117. Pero bueno, uno podría decir, entonces el presidente prácticamente no se le puede tocar durante su mandato. Y ahí es donde entramos a la figura que hoy día se está promoviendo, que es el procedimiento parlamentario de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Y esto, como tú comprenderás, José Ignacio, es realmente muy relativo. Porque yo, como vengo diciendo mucho tiempo atrás, ¿quién es un incapaz moral permanente? El que roba la limosna de una iglesia, el que viola a un menor de edad, el que es un alcohólico, el que es un drogadicto, el que le saca la vuelta a la mujer o la mujer que le saca la vuelta al hombre. ¿Quién es un incapaz moral? Va a depender, básicamente, del punto de vista del observador. En este caso, el procedimiento parlamentario de vacancia presidencial, José Ignacio, es un procedimiento de naturaleza político. No es un procedimiento de naturaleza jurídico-legal, es decir, a él no se le va a perseguir por un delito contenido en el Código Penal. No. A él se le va a hacer un proceso parlamentario político ante el Congreso. Y esto dependerá del punto de vista que tenga la mayoría parlamentaria. Por ejemplo, ahora, ya se cumplieron los 26 votos para presentar la moción de vacancia, necesitan 52 para admitirla y 87 para aprobarla. Depende de la temperatura en el Congreso, los congresistas irán decidiendo si apoyan o si no apoyan. Pero esto de la vacancia, reitero, no tiene nada que ver con lo que el artículo constitucional tendría como previsiones para procesos dentro del mandato presidencial. Adelante. De acuerdo. Ahora, un detalle acá. Entonces, ¿qué podría hacer alrededor del presidente Castillo, vamos a llamarlo así, dado que no se le puede acusar? E incluso a él directamente no se le puede investigar. ¿Cómo procede, digamos, la fiscalía? ¿Qué hace en este caso? ¿Simplemente deja el tema abierto, investiga a los demás? Correcto. Ahí tendríamos que hacer una precisión. Y esta es una discusión muy antigua, José Ignacio. Hay algunos colegas abogados, miembros del foro, que sostienen que sí se le puede investigar durante su mandato. Lo que no se le puede hacer es llevarlo a juicio y condenarlo. Pero bueno, ¿qué es lo que tendría que ocurrir en una situación tan delicada como la que hemos visto? En primer lugar, me parece acertado que por fin el Procurador General del Estado haya despertado, ¿no? Porque yo no sé si tú o tus televidentes, tus oyentes, alguna vez habían escuchado al Procurador General del Estado, parecía que estaba haciéndose el muertito. Bueno, finalmente ya se despertó el Procurador General del Estado y por lo menos ha pedido información. ¿Y por qué menciono puntualmente al Procurador General del Estado? Porque de acuerdo con el decreto legislativo 1326, que es el que crea la Procuraduría General del Estado, todos los altos funcionarios del país, incluido el presidente, ministros y demás altas autoridades, solo pueden ser acusados por el Procurador General del Estado. Entonces, felizmente, este señor ha entrado en funciones y ahora por lo menos ha pedido información. Eso por un lado. Por otro lado, la Fiscalía también debería de ingresar naturalmente a hacer las primeras pesquisas para ver
si podemos estar frente o no a la comisión de algún delito. Por ahí he escuchado que algunos creen que se trataría de tráfico de influencias, cohecho, algunos por ahí están hablando incluso de que se podría haber estado hablando de corrupción de funcionarios. En fin, eso lo tendrá que determinar la Fiscalía con las investigaciones que realice. En términos administrativos funcionales, José Ignacio, el llamado a participar en estas acciones es la Contraloría General de la República, porque el funcionario de más alto nivel en el aparato público es el presidente de la República, ¿correcto? Entonces, tendríamos que ver, por ejemplo, el tema de los vehículos, ¿no? Llama mucho la atención, quién los usa, con qué propósitos lo usa. Entonces, el terreno es largo porque, José Ignacio, tenemos que tener en cuenta que las responsabilidades pueden ser civiles, pueden ser penales, pueden ser administrativas, y naturalmente podemos hablar de una responsabilidad política también. Pero cada una de esas responsabilidades es independiente y tiene que verse con la autoridad competente. De momento, me parece que se han activado los primeros resortes y las investigaciones ya estarían en marcha. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué resultados se dan. De lo que no se libra es de la censura social y del contenido altamente político, criticable políticamente de estos actos. Y eso me parece, José Ignacio, va a ser lo que observe el Congreso de la República al momento de debatir y votar la admisión de la vacancia presidencial, ¿no? Perfecto. Quiero tocar otro tema. Vamos a salir un ratito del Castillo porque la semana pasada hubo otra crisis política cuando la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, firmó un acuerdo con un grupo, digamos, de líderes sociales de Ayacucho, ¿no? En este acuerdo, una de las cláusulas que firma la ministra dice explícitamente, así a la letra, a coordinar con el Poder Judicial, ¿no? Con el Ministerio de Justicia, perdón, coordinar con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el acompañamiento, ¿no? a aquellas personas que han participado en protestas sociales, líderes, etcétera, etcétera. Y esto a mí personalmente me dejó un sinsabor, un ruido, digamos, porque yo he trabajado mucho en comunidades rurales, proyectos de desarrollo social, etcétera. Y uno de los que firma ese acuerdo es un señor que había estado directamente involucrado en el incendio de un campamento minero, a Pumayo. ¿Hasta qué punto? Porque acá hay un tema amplísimo, yo sé que esto no lo vamos a tratar en 4 o 5 minutos, pero ¿hasta qué punto una ministra puede prometerle a alguien que ha participado en un incendio de una propiedad privada que el Ministerio de Justicia va a acompañar su proceso y además llamar a eso que ese señor hizo una protesta social, ¿no? ¿Cómo funciona acá otra vez el sistema de justicia con las protestas sociales? Porque está el extremo de criminalizarlas, pero por otro lado está el extremo de proteger a todos los protestantes, aún así rompan la ley y destruyan la propiedad privada o el bien común. Mira, en verdad, José Ignacio, para mí es sumamente criticable lo que tú has descrito. Me parece que va en la línea de lo que tanto se viene diciendo, que estamos frente a una presidenta del Consejo de Ministros que viene recordando su trayectoria profesional reconocida como antiminera en el ambiente. Y la presencia del viceministro representante Grufides así lo demuestra. Es decir, ella se está rodeando de un equipo que piensa como ella, que trabaja como ella y que por lo demás entiende que esa es la línea correcta con la que se debe trabajar. Por otro lado, que ella haya referido que se va a coordinar con el Ministerio de Justicia es algo que me llama sobremanera la atención, toda vez que el Ministerio de Justicia no está para defender intereses particulares, ni gremiales, ni colectivos en particular. Lo que puede ocurrir, y esto es innegable, es que todos tienen derecho a la defensa. Todos tienen derecho a la defensa. Y en el Ministerio de Justicia radica la Dirección Nacional de Defensa Pública, es decir, los abogados de oficio. Si a eso se ha referido, en todo caso no deberían acudir como un gremio, no deberían acudir individualmente para ver si califican dentro de los estándares que se manejan desde la defensa pública para ver si se les puede dar patrocinio o no.
Sin embargo, el relativismo con el que la señora presidenta del Consejo de Ministros trata los sucesos acaecidos en la región donde tú has indicado, que son incendios a mansalva, y no hay sino quienes han calificado esto como acto de terrorismo, yo no creo que haya que ponerse de ese lado. Fíjate, José Ignacio, yo creo mucho en la protesta ciudadana y en que no se debe criminalizar. Pero en lo que yo no creo es en la protesta criminal. La protesta criminal que se dirige contra el patrimonio público y privado y que además causa daños a las personas. Esa protesta criminal no la debemos permitir, no la debemos tolerar, y las autoridades públicas son las primeras que deberían rechazarle cuando no combatirla. De acuerdo. Último punto para nuestros oyentes, televidentes. En este contexto, digamos, de polarización, digamos, definitivamente estamos en una situación inestable políticamente. Cuando uno ve lo que viene en los siguientes 2, 3 meses, ve una coyuntura complicada. Hay un gobierno débil, la aprobación del señor Castillo cae. Evidentemente ya la prensa empieza a destapar estas cosas. ¿Cómo ve ya usted, doctora Adriancén, el panorama político? Quisiera ver su opinión un poco, qué es lo que debería pasar, qué se debería esperar, qué es lo que mejor le haría a este país que tantos años, ya tiene como 4 o 5 años de inestabilidad política. ¿Cómo ve el panorama de acá a futuro? Mira, José Ignacio, yo antes me podía apreciar de poder hacer análisis político y cuando no hacer también un ejercicio de prospección y poder ver, teniendo en cuenta los hechos, qué podría ocurrir. Pero hoy día la verdad es que me siento absolutamente incapaz de poder hacer un ejercicio hacia futuro. La inestabilidad, José Ignacio, es tan grande que en realidad tú no sabes qué va a pasar mañana. Todos los días escuchamos hablar de que la presidenta del Consejo de Ministros va a renunciar. Todos los días tenemos una interpelación distinta a un ministro diferente. Y todos los días la prensa libre, como ustedes, va destapando una serie de sucesos que la verdad nos causan ya no escalofrío, sino repugnancia. Repugnancia porque vemos cómo la clase política, por un lado, y cómo no, quienes están hoy día frente al gobierno descomponen absolutamente la función pública con intereses exclusivamente personales. Esto impide saber si vamos a amanecer la próxima semana, inclusive con el propio presidente de la República. Fíjate, José Ignacio, nosotros estamos observando cómo poco a poco aquello que empezó siendo muy frío, la vacancia presidencial, si sumaban o no los 26 votos para presentarla, hoy día ya es un hecho cierto que superaron los 52 votos. Es decir, va a ser admitida y el presidente tendrá que ir al Congreso de la República a dar cuenta de las 7 razones por las que se le está interpelando en el Congreso con propósito de vacancia presidencial. Pero luego de ello, si la situación se sigue agravando, José Ignacio, podríamos llegar inclusive a pensar que los 87 votos que hoy día nos parecen tan distantes se alcancen. Es tan rápido, José Ignacio, tan rápido el proceso de descomposición de la figura presidencial que cualquier cosa podría ocurrir. Y si finalmente esta primera intento de vacancia no prospera, yo creo que siembra un pésimo precedente dentro de la gestión gubernamental. Pero por lo demás, José Ignacio, yo tengo que compartir contigo en que en los últimos años la inestabilidad política ha sido nuestra característica. Pero debemos coincidir seguramente en que en los últimos meses ese proceso de inestabilidad se ha agudizado terriblemente. Y hoy día, lamentablemente, estamos siendo absolutamente incapaces de poder predecir qué nos va a ocurrir en enero del próximo año. De acuerdo. Y mientras tanto, como usted bien sabe, el Estado, la burocracia se sigue deteriorando, las reformas más importantes siguen pendientes y el país sigue en una situación institucional sumamente precaria. Muchas gracias, doctora Adriancén, por estar con nosotros. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias, José Ignacio. Queda a tus órdenes y a las órdenes de RCR. Que tengan buen día. De todas maneras, cuídense mucho, que le vaya muy bien y que haya salud por la casa. Ha sido el doctor Gustavo Adriancén, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos. Conclusiones rápidas y muy claras, digamos.
Al presidente en este momento no se le va a poder acusar e incluso tampoco investigar directamente, pero las pesquisas y los indicios y todo lo que está alrededor de él puede ser investigado, puede ser asumido. El procurador ha pedido información. El procurador, como ustedes saben, es algo así como el abogado del Estado, es el que vela por los intereses del Estado, que es finalmente la entidad del Estado, es lo que nosotros financiamos con nuestros impuestos, ¿no? Entonces el procurador es algo así como el que esté dentro del Estado, se preocupa porque nadie le haga daño al Estado. Vamos a ver qué ocurre con eso. En segundo lugar, conversamos claramente con respecto a lo que pasó en Ayacucho, y para los que nos escuchan en estas regiones, recuerden eso, uno no puede defender delincuentes. El Ministerio de Justicia no puede defender delincuentes. No puede comprometerse a defender delincuentes. Y en tercer lugar, esta inestabilidad política nos va a pasar la factura, nos está pasando la factura, y definitivamente no se sabe qué va a pasar. El señor Castillo cada vez es más débil por sus propios actos. Aquí no hay ninguna obstrucción, ninguna ideología, aquí no hay un complot. Solito se mete los disparos en la ingle y se desangra. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana en A Fondo, gracias a la Red de Comunicación Regional. Que les vaya muy bien. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.